Queridos hermanos y hermanas, ¿cuántas veces sentimos que el miedo es como una cadena invisible que sujeta nuestros pasos y la inquietud como un viento frío que se cuela incluso en los momentos que deberían ser de paz? Hay noches largas en las que miramos el techo y nos preguntamos si alguna vez tendremos una confianza firme para atravesar las tormentas de la vida. Esas inquietudes no pertenecen a una sola persona, son el latido complejo de nuestro tiempo, donde las preocupaciones se multiplican y la duda se insinúa en la mente y en el corazón. Pero quiero decirles algo, no estamos solos. Hay un camino, hay una salida y está más cerca de lo que imaginamos. Al escuchar el itinerario de San Pío, el santo fraile de la Iglesia, encontramos una sabiduría mansa y profunda. Solía repetir orar, esperar y no inquietarse. En esa invitación se esconde toda una espiritualidad de entrega, abrir la mano de tantas cosas que queremos controlar para depositar la vida en la palma de Dios. La sociedad exalta el autocontrol y el dominio, pero el alma solo es verdaderamente libre cuando aprende a confiar. Es un acto valiente, no menos que hacerse a la mar en medio del oleaje. Echamos el ancla en el corazón de Dios, creyendo que Él sabe lo mejor y que nos conduce. Incluso cuando el camino se vuelve recodo, imaginen a una persona desorientada bajo la tormenta, con el viento azotando y los puntos cardinales trastocados. De pronto, en el horizonte se enciende un rayo de luz y una mano cálida toma la suya y susurra: confía en mí, te llevaré a un lugar seguro. Así es la providencia divina. No es una promesa de despejar de inmediato todas las nubes, sino la promesa de permanecer, de guiar y de sostener. En la carta de San Pedro se nos invita a poner en el Señor todas nuestras preocupaciones, porque Él cuida de nosotros. Y en el Evangelio Jesús nos enseña a no angustiarnos por el día de mañana, pues a cada día le basta su afán. La gracia de Dios alcanza para cada jornada. Estas palabras no son un eslogan, sino un estilo de vida, vivir la plenitud del presente con confianza. Sin embargo, la entrega no es fácil. El miedo se arraiga en experiencias de herida, en recuerdos de fracaso, en la inmensa incertidumbre del porvenir. Por eso, confiar es un ejercicio paciente, un acto de fe repetido día tras día. Al amanecer, podemos susurrar: Señor, te entrego el timón. Al caer la tarde, podemos devolver los acontecimientos al corazón de Dios para ser purificados de lo que pesa. Hay una práctica sencilla y poderosa: reservar un breve momento de silencio en medio del día, lejos del ruido, tomar una hoja en blanco y escribir aquello que gravita en el corazón, sin miedo a los detalles. Llamemos a cada cosa por su nombre: temores, preocupaciones, heridas. Luego, con una oración sincera, decir: Señor, confío en ti, sé que cuidas de mí. Después, romper esa hoja como pequeño signo de que ya no nos aferramos, sino que lo colocamos todo en las manos de Dios. No es un hechizo instantáneo, pero sí el primer paso, el paso siguiente y el paso último de un camino que gira el corazón del encierro a la apertura,
del autosostén al apoyo en Dios, con la repetición fiel, notaremos cómo el peso disminuye y una paz silenciosa empieza a habitar en lo hondo. Las páginas antiguas y siempre nuevas de la Escritura nos abren historias de la intervención suave de Dios. Recordemos a José en Egipto, aquel joven vendido como esclavo por sus propios hermanos. Si miramos solo de cerca, todo parece una cadena de injusticias, pero con el tiempo, la mano de Dios fue tejiendo un camino admirable para que José se volviera instrumento de salvación frente al hambre de un pueblo entero. Esto hace la confianza, permite a Dios llevarnos más allá de nuestros cálculos estrechos. Los santos no vivieron fuera de las tempestades. San Pío soportó dolores físicos, incomprensiones y calumnias, y sin embargo, su confianza no se quebró. Veía el sufrimiento como un don permitido por Dios para purificar el corazón, y lo acogía con paciencia y con una alegría sencilla. San Juan Pablo II, huérfano temprano, atravesó guerra y persecución, pero permaneció firme porque creía que Dios tenía un designio sobre su vida. Estos testimonios no endulzan la realidad, nos recuerdan que la confianza no nos exime de la cruz, sino que nos da fuerza para llevarla con valentía y esperanza. A veces lo que nos inmoviliza no es lo externo, sino el deseo de controlarlo todo. Queremos certezas, llevar la delantera, ver la salida. Pero la vida espiritual nos invita a otro modo de conocer amando, adheridos, escuchando, como el niño que no necesita entender todos los planes de sus padres y aún así está en paz porque se sabe resguardado. Así el alma confiada aprende a permanecer en los brazos de Dios, aunque todavía no comprenda el sendero. El miedo se disipa como la neblina ante el sol de la mañana. Alguien puede preguntar, ¿cómo distinguir entre confiar y abandonar irresponsablemente? Confiar no es desentenderse. Confiar es colaborar, hacemos nuestra parte con responsabilidad y prudencia, pero sin dejar que el corazón sea triturado por la obsesión del resultado. Nosotros sembramos, Dios hace crecer. Decidimos con rectitud, Dios abre el paso. Combatimos con la gracia, Dios concede la victoria a su modo. Ese ritmo de colaboración nos libera de la ansiedad, porque sabemos que el éxito o el fracaso no nos definen, nos define el amor de Dios, que es nuestra identidad firme. Quiero ofrecerles un aliento suave, no teman abrir a Dios el propio miedo. Díganlo todo, con verdad como un hijo. Cultiven el hábito breve y frecuente de detenerse en medio del día, poner la mano sobre el pecho y susurrar, estoy en tus manos. Empiecen y terminen la jornada con una ofrenda, Señor, todo es tuyo. Son gestos pequeños, pero la constancia en lo pequeño modela un corazón grande. Y cuando caiga la tarde y alguna preocupación vuelva a agitarse, no se reprochen por tener poca fe. Mírenlo como una nueva invitación a regresar. Confiar es la danza del retorno, volver 1000 veces, y cada regreso un poco más hondo. Llegará un momento en que descubriremos una libertad que el mundo no puede dar, porque nace de la certeza de estar en manos de un Padre misericordioso. Entonces el miedo deja de ser cadena y la ansiedad deja
de ser sentencia. Se vuelven ocasión para dar un paso más en la confianza, mientras la paz de Dios, como agua subterránea, silenciosa y tenaz, se filtra por todas las grietas del alma. Queridos hermanos y hermanas, si la tormenta ruea afuera, los invito a intentar algo muy pequeño ahora mismo: inspirar hondo, exhalar lentamente, cerrar los ojos un instante y decir al Señor: te confío aquello que me asusta. Dejen que esa frase se quede latiendo en el pecho. El primer paso es ese. El paso siguiente es repetirlo, y el paso último es permitir que la gracia haga su parte. Dios no promete que la tormenta se disipe al instante, pero promete caminar con nosotros, y es su presencia la que engendra la paz. Allí florece la verdadera libertad como el amanecer tras la noche larga, llamándonos por nuestro nombre: Hijo, y ya mi paz está contigo. Queridos hermanos y hermanas, hay momentos de agotamiento en que la oscuridad parece cubrir el interior. Un peso sin nombre oprime el pecho y nos hace pensar que todas las puertas se han cerrado. Ese sentimiento tiene un nombre: desesperación. No es un estado pasajero, es una tentación sutil que se cuela por las grietas de nuestra fragilidad. Cuando las fuerzas se agotan, cuando las palabras de los demás nos desaniman, cuando los acontecimientos se suceden y la oración parece reseca, susurra que estamos abandonados, que ya no queda camino. Pero justamente allí la luz del Señor se enciende, como lo afirma con ternura el salmista: el Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? La desesperación nubla la mirada, levanta en la mente panoramas sombríos, convierte dificultades pasajeras en destino inamovible, estrangula la respiración del alma y nos hace olvidar la fidelidad incansable de Dios. Recuerden cuántas veces atravesaron valles sombríos al borde de la ruptura y sin embargo hoy siguen en pie. ¿Quién los sostuvo al cruzar? ¿Quién puso a las personas adecuadas en el momento preciso? Esos signos pequeños que, cuando serenamos el corazón, reconocemos como la mano del Señor. Por eso la desesperación es una mentira. Convierte el silencio de Dios en ausencia, cuando en realidad, en esa misma quietud, Él está tan cerca que su aliento roza nuestra alma. Son muchas las fuentes de donde brota la desesperación: un diagnóstico inesperado, una pérdida dolorosa, una carga económica, la responsabilidad por la familia, las inquietudes por el futuro de los hijos, o simplemente un cansancio prolongado sin razón clara. Quedamos a la deriva y los pensamientos negativos caen como semillas sembradas a oscuras. Si las alimentamos, crecen en árboles amargos, echan raíces en el corazón y con sus ramas tapan el sol. San Pío, que conocía el fuego del combate interior, nos exhorta a no ceder a esos pensamientos. No les permitamos discursos libres en nuestra cabeza. Atajémoslos con la verdad de la fe, con una proclamación sencilla y firme: no estoy solo. El Señor es mi luz y mi salvación. Reconocer las ideas que desaniman es posible si nos detenemos un momento. Suelen hablar con la voz de un futuro ya arruinado: no podrás superarlo, no habrá solución, todo esfuerzo es inútil.
convierten el presente en una cárcel y nos roban la memoria de las gracias recibidas. Frente a ellas, somos invitados a 3 gestos muy sencillos. El primer paso, nombrar: esta es la tentación de la desesperación. No es la voz de Dios. El paso siguiente, reemplazar, lanzar una breve profesión de fe como una flecha al cielo. Por ejemplo: Señor, tú eres mi luz, confío en ti. El paso último, entregar de manera concreta una sola cosa, ponerla en las manos del Señor como la piedra que por fin soltamos de la palma. Repetidos con fidelidad, estos pasos van forjando un hábito espiritual nuevo que reorienta la mente y el latido del corazón. Orar en medio de la desesperación a veces es tan difícil como encender fuego bajo la lluvia. Sentimos que faltan palabras, que las frases se deshilachan, pero San Pío nos enseña a no temer esa pobreza. Precisamente cuando no sabemos qué decir, podemos hablarle a Dios con un suspiro, con una súplica brevísima: Jesús, ten compasión de mí. El Señor entiende el lenguaje silencioso de las lágrimas. Él acoge el clamor que no alcanza a hacerse voz. Y poco a poco, la paz desciende como un aceite que cura las grietas del alma, sin ruido, sin alardes, pero con perseverancia. Hay una memoria que ayuda a desalojar la desesperación, la memoria de las gracias. Cuando cae la noche del corazón, abramos el cuaderno de la misericordia en nuestra vida. Recordemos las veces que fuimos rescatados, los momentos en que, estando acorralados, se abrió una salida, las personas que llegaron como ángeles en el camino. Si es posible, escribámoslo de verdad: 1, 2, 3 obras que Dios ya ha hecho. Así, esas líneas pequeñas se vuelven un muro que resguarda la fe y nos recuerdan que aquel que nos sostuvo tanto tiempo no nos abandonará ahora. Y al mirar la cruz, aprendemos la lección decisiva. Jesús atravesó la traición, la humillación y la muerte. Parecía que el mal tenía la última palabra, pero la mañana de Pascua hizo estallar la sentencia de las tinieblas. No existe noche tan oscura que la luz de Dios no pueda atravesar. San Pío contemplaba los misterios de la pasión como una fuente de fuerza para llevar la cruz propia. Oli, la desesperación revela su verdadero rostro, un humo espeso que ciega. La esperanza, en cambio, es el aire fresco del alba, fiel y diáfano, que despierta el amanecer en los que confían. En esta lucha, la Virgen María es refugio suave. El rosario no es repetición mecánica, sino caminar por los misterios de la vida de Cristo bajo la mirada de la Madre. Cada Ave María es como un ladrillo que levanta un muro protector alrededor del alma. Cada decena, un respiro hondo que estabiliza el corazón. Cuando la oración parece árida, el ritmo fiel del rosario nos guarda del precipicio. Dejémonos llevar de la mano por María. Ella conoce el dolor y sabe conducirnos a la paz. Alguien podría objetar: he orado, me he esforzado, y el peso sigue allí. Les susurro que hay cargas que no desaparecen de inmediato, pero cambian de peso cuando dejamos que el Señor las lleve con nosotros. Quien aprende a caminar no evita cada caída. Lo decisivo no es no tropezar jamás.
sino la mano siempre dispuesta a sostener. Dios no promete borrar todas las tormentas, promete estar, calentar, levantar y conducir. Y esa presencia basta para volver a respirar, dar un paso más y otro más. Necesitamos también ser realistas y amables con nosotros mismos. En el cansancio busquemos el amparo de la comunidad, de los sacramentos, de un amigo espiritual. Hablemos en vez de callar. Dejemos que nuestros hermanos recen por nosotros cuando estamos tan débiles que no podemos orar. La iglesia es un cuerpo y cuando un miembro sufre, todo el cuerpo se congrega. Aceptar ayuda no es debilidad, es la valentía humilde que abre la puerta para que la gracia nos alcance a través de la fraternidad. Queridos hermanos y hermanas, rechazar la desesperación no consiste en negar el dolor, sino en ponerlo en su lugar a los pies de la cruz, en el corazón del resucitado. Miramos de frente el miedo, llamamos a la oscuridad por su nombre, pero no le permitimos dictar la última palabra. La última palabra pertenece a la misericordia. Y cada vez que pronunciamos una pequeña confianza, cada vez que rezamos un Ave María, cada vez que recordamos una gracia antigua, empujamos un poco más lejos la frontera de la desesperación. Con el tiempo, descubrimos que la vida sigue teniendo recodos inesperados. Y aún allí, Dios escribe una historia de amor. Si ahora están asomados a la ventana del propio corazón y ven nubes grises, intenten algo muy pequeño, pongan la mano en el pecho, inspiren hondo y digan suavemente: Dios mío, no estoy solo. Luego recen despacio un Ave María, para que la Virgen ponga un beso de paz en nuestra frente. No exijan una sensación inmediata, permanezcan en la fidelidad de este instante. Así salimos del laberinto de la desesperación, un paso pequeño, y luego otro y otro, hasta descubrir que la luz no está lejos, sino naciendo dentro de nosotros. Queridos hermanos y hermanas, cuando el miedo irrumpe como una tormenta repentina, solemos sentirnos pequeños, tambaleantes e impotentes. Ese sentimiento no es vergonzoso, es la experiencia muy humana de nuestra fragilidad. Pero justamente en esa debilidad, la oración se convierte en un escudo manso y firme que protege el alma de las flechas de la confusión. San Pablo nos exhorta con ternura y decisión: no se inquieten por nada, antes bien, en toda ocasión presenten sus peticiones a Dios en la oración y la súplica, con acción de gracias, para que su paz, que supera todo entendimiento, custodie sus corazones y sus pensamientos en Cristo. No es un consejo genérico, sino un camino concreto. En lugar de dejar que el miedo ocupe el centro, invitamos a Dios a entrar, y su paz realiza lo que nosotros no podemos. La oración no es solo pedir auxilio en la necesidad, ante todo es un encuentro íntimo, el momento en que dejamos nuestras limitaciones y nos dejamos estrechar por la gracia. Imaginen a alguien perdido en medio del desierto, exhausto y sediento. De pronto encuentra un manantial de agua fresca, bebe y la vida renace. Así es la oración en la vida espiritual, nos conecta directamente con la fuente de toda paz, consuelo y valentía. El profeta Jeremías transmite la promesa del Señor: clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y firmes que no conoces.
Esta promesa no alimenta la curiosidad, sino que nos asegura que cada vez que nos arrodillamos o susurramos en silencio, Dios escucha y abre caminos que no imaginábamos. San Pío llamaba al rosario su arma. Para él, cada Ave María era una flecha que atravesaba el miedo y la oscuridad, y cada decena un paso más hondo en el misterio de Cristo bajo la mirada de la Madre. Intenten imaginar las Ave Marías como ladrillos que levantan poco a poco un muro de protección alrededor del alma. Cuanto más fielmente rezamos, más sólido se vuelve ese muro y más difícil le resulta al viento del temor colarse dentro. Lo decisivo no es la emoción intensa, sino la fidelidad cotidiana, como un ritmo de respiración. Cuando el santo nos invita a rezar, no añade una tarea a nuestra lista, nos devuelve el aire para el alma. Alguien dirá, he rezado y sigo temblando. Les propongo algo muy concreto. Primer paso, elijan una hora fija del día, aunque sean 10 minutos, para aquietarse y hablar con el Señor. Paso siguiente, lean despacio un pasaje del Evangelio. Dejen que una frase resuene como una lámpara en el corazón y háblenle a Dios con sus propias palabras, sencillas, como a un padre. Paso último, concluyan con un acto brevísimo de confianza. Jesús, en ti confío. Esa frase es como echar el ancla en un mar agitado. No calma de inmediato las olas, pero impide que la barca sea arrastrada. Si la repiten a lo largo del día, caminando, trabajando, cuando el pulso se acelera por la inquietud, descubrirán la fuerza mansa de una entrega confiada. No olvidemos otra forma de oración humilde y honda, el diálogo continuo. No hace falta extenderse, basta elevar el corazón de vez en cuando y decir, Señor, aquí estoy, Señor, quédate conmigo. Señor, muéstrame qué hacer ahora. Señor, gracias. Así la vida entera se vuelve una súplica sin interrupción. San Pablo lo llama orar sin cesar. Cuando este diálogo se hace hábito, el miedo tiene más difícil ocupar el trono. De repente, porque la puerta del alma permanece abierta a aquel que es la paz. El salmista proclama con fuerza, el Señor es mi fortaleza y mi escudo. En Él confío mi corazón y fui auxiliado. Aquí hay un secreto. La confianza precede a la sensación de haber sido ayudado. La fe no espera a que desaparezca el temblor para apoyarse en Dios. Precisamente en el temblor elegimos refugiarnos. Como el soldado que alza el escudo antes de que lleguen las flechas, el alma orante levanta el escudo de la confianza antes de que el miedo ruja. En las noches espesamente oscuras, el rosario vuelve a ser el amigo fiel. Cuando la mente está revuelta, su cadencia es como los pasos de un compañero que nos guía cuenta a cuenta por el valle sombrío. No teman si se dispersan. Cada vez que descubran que han perdido el hilo, regresen con suavidad. Ese simple retorno ya es un acto de amor. Y recuerden, la Virgen no nos pide discursos pulidos, solo anhela un corazón sencillo, colocado en sus manos para conducirlo a su Hijo. La oración también ordena el miedo a la luz de la verdad. Muchas veces el temor exagera lo incierto
y la mente fabrica panoramas sombríos. En la oración, presentamos esas imágenes ante el Señor y dejamos que Él ilumine. Podemos escribir aquello concreto que nos inquieta y preguntar: ¿qué debo hacer hoy? ¿Cuál es el paso pequeño que me toca? Lo demás te lo confío. Así, la oración no se separa de la acción, sino que purifica la acción de la prisa y del pánico. Hay días en que la súplica se transforma en acción de gracias. Gracias por lo pequeño, una comida suficiente, la sonrisa de un ser querido, un rayo de sol en la ventana. La gratitud es la llave que abre la puerta de la paz. Nos enseña a reconocer que en medio de lo incierto, la gracia de Dios sigue cayendo sobre la vida como rocío de la mañana. Y esa memoria agradecida se vuelve una reserva contra el miedo, porque hemos sido guardados, estamos siendo guardados y seguiremos siendo guardados. Tampoco olvidemos la fuerza de la comunidad y de los sacramentos. Hay temores que solo ceden cuando nos dejamos abrazar por la iglesia. Una misa vivida con fervor, una confesión humilde, una hora de adoración silenciosa, una mano amiga sobre el hombro y una oración pronunciada por nosotros cuando ya no podemos hacerlo. Todo esto es armadura de misericordia. Es la manera en que Dios nos hace gustar una paz tangible en medio de lo cotidiano. Si están ante una decisión importante y el miedo les sigue como una sombra, prueben esto. Primer paso: guarden unos minutos de silencio bajo la mirada de Dios, pidiendo luz. Paso siguiente: escriban 2 o 3 razones rectas que les inclinan hacia una opción y 2 o 3 que les hacen dudar. Luego coloquen ese papel bajo un crucifijo o junto a una Biblia abierta. Paso último: recen despacio un Padre Nuestro y digan: hágase tu voluntad, no la mía. Después, avancen en paz con el pequeño paso que puedan dar, confiados en que si se desvían, el Señor corregirá el rumbo con los signos que Él enviará. La oración no hace desaparecer todas las tormentas, pero pone en nuestras manos la brújula y el ancla. Nos enseña a distinguir la voz del miedo de la voz del pastor bueno. Entrena el corazón en la perseverancia para no quedar a merced de los vientos cambiantes de la emoción. Y como una promesa amable, la paz de Dios guardará nuestra mente y nuestro corazón en Cristo. Más allá de todo cálculo y razonamiento, Oli, el miedo es llamado por su nombre y pierde el dominio. El valor se enciende como una llama pequeña y tenaz, suficiente para alumbrar un paso y luego otro. Queridos hermanos y hermanas, si ahora mismo el corazón está agitado, respiren hondo conmigo y susurren: Jesús, en ti confío. Dejen que esa frase tome el pulso del corazón, repitiéndose como olas en la orilla. Tomen el rosario entre las manos y recen una decena por los temores sin nombre. Háblenle al Señor de la decisión por tomar, del ser querido enfermo, del camino aún borroso. Y crean que aquel que prometió estar con nosotros realmente está. Entonces el miedo dejará de ser nuestro amo y se convertirá en oportunidad para adentrarnos más en la confianza. Y la paz, esa paz que supera todo entendimiento, llegará como una huésped familiar. Se quedará y custodiará la puerta del alma.